a dar inicio y ya mientras se van conectando. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a nuestro webinar número 21. Este día vamos a hablar qué hace una ciudad para estar preparada para recibir al mundo. En estas semanas, pues estamos como que muy pendientes sobre el tema de la Copa Mundial FIFA 2026, pero hoy queremos invitarlos a mirar el Mundial desde otro ángulo, eh, uno que nos compete a todos como ciudadanos, el de las ciudades que lo hacen posible, ¿no? Porque detrás de cada sede hay decisiones de planeación urbana que impactan directamente la vida de quienes las habitan, decisiones sobre movilidad, la vivienda, el espacio público y la gobernanza, que no son asuntos técnicos menores, sino que definen qué tan justas y qué tan resilientes son nuestras ciudades. Así que el día de hoy tenemos un gran invitado con el que estaremos platicando un poco de todo este conjunto de temas. Él es León Steines, él es especialista en espacio público, ordenación urbana, convivencia y participación comunitaria en la toma de decisiones urbanas. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNL, maestro en asuntos urbanos y doctor en Community and Regional Planning por la Universidad de Texas, en Austin. Ha publicado en revistas indexadas y ha recibido premios como la mejor investigación en urbanismo, y actualmente es profesor en la Escuela de Arte y Diseño de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y dirige la consultora CELAB de la región Monterrey. Muchas gracias, León, por estar aquí y esperemos que pues todo lo que nos compartas el día de hoy pues se sume a toda esta visión de ciudad que cada día estamos construyendo. Entonces, adelante con tu plática. Gracias. Si puedes activar el micrófono, por favor. Ya, listo. Ya, una disculpa. Muchas gracias, Salma, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, con el equipo del Implan de San Pedro, para compartir estas experiencias o reflexiones, mejor dicho, de lo que se pudo o se debería haber hecho en cuestión urbana, teniendo un pretexto tan único como un evento deportivo de alta magnitud, donde viene mucha gente, donde se recibe al mundo, donde la ciudad se vuelve el escaparate de lo que está sucediendo. Algunas muestras de lo que hemos visto en estos días que hemos tenido un mundial en nuestro país, se puede traducir en aprendizajes y también en enseñanzas y en experiencias que podemos resumir para poder actuar de forma distinta a lo que hemos venido haciendo. Otros países lo han hecho, otras ciudades han tomado estas oportunidades y sobre eso vengo a hablar hoy, ¿no? Finalmente, recibir al mundo puede ser en muchos temas. En 2007 hubo aquí un evento en Monterrey muy grande que se llamó el Fórum de las Culturas. Nos prometían que era como el evento que iba a cambiar la posición de Monterrey a nivel mundial, ¿no? Así se vendió. El evento pasado del Fórum de las Culturas que hubo aquí en 2007 fue en Barcelona. Y de hecho sí hubo muchas modificaciones que hubieron, urbanas que hubieron a partir de eso. Entonces se tomó esa experiencia y se hicieron algunos proyectos. El Paseo Santa Lucía es un resultado de eso, por ejemplo, ¿no? En fin, este tipo de coyunturas nos puede llevar a tomar decisiones y a cortar el tiempo de respuesta de las personas que estamos desde el lado de la planeación, porque tenemos la energía, tenemos los recursos, tenemos también una opinión pública favorable para que esto pueda avanzar, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar. Entonces, el Mundial de Fútbol, pues significa muchas cosas, ¿no? Hay una oportunidad, ya que es un evento que va a poner a las ciudades que están participando en el ojo mundial, ¿no? Hay recursos, porque pues se tienen que liberar ciertos recursos para poder hacer este tipo de cosas. Hay apoyos especiales, extraordinarios, etcétera. Hay una ocasión que nos convoca y que podemos utilizar a nuestro favor para que esto pueda evolucionar. Hay una voluntad política como nunca antes, hay una voluntad que se puede leer, que se puede palmar,
La gente está energizada, ¿no? La resistencia que puede haber hacia un proyecto, pues también lo está, ¿no? Y hay poca oposición y hay que aprovechar esas coyunturas porque si no, no se avanzan las agendas, ¿no? O es muy difícil, o es muy lento, o nos toma más tiempo. Entonces, este tipo de eventos pueden ser oportunidades perfectas. ¿Dónde lo hemos visto? En Barcelona, ¿no? En Barcelona 92 se rompieron todos estos paradigmas. Barcelona se convirtió durante décadas, décadas, y lo sigue siendo, en un referente internacional de cómo se podía aprovechar un evento magno como las Olimpiadas para cambiar toda una ciudad. Y pasó. O sea, una ciudad que renació, se hicieron planes urbanos, se consultaron a las escuelas de arquitectura y a los colegios de arquitectos de la ciudad, se juntó también otro tipo de instrumentos políticos que permitían accionar todas estas propuestas que ya estaban existiendo. En fin, hubo una transformación profunda, incluso, y creo que esto es de lo más significativo que tuvo Barcelona. Barcelona era una ciudad que tenía mar, pero que no tenía acceso al mar, era un puerto, ¿no? Entonces no había forma en que pudiera haber un contacto con el mar. Barcelona se aprovechó para eso. Hubo también cosas criticables, porque toda una zona que era donde vivían los gitanos de Arrabal, etcétera, digamos, se limpió por completo para que ahí fuera la playa y el acceso a estos lugares. La arena se mencionaba que la habían traído de Egipto, ¿no? En ese momento para hacer las playas que tiene ahora Barcelona. Pero antes de eso, eso no existía. O sea, era un puerto, era una ciudad que le daba la espalda al mar y este fue un evento paradigmático para cambiar esa visión de la ciudad y también activar otras zonas que lo necesitaban en su momento, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo muy palpable de cómo se pudo haber hecho toda una inercia sobre esto, o más bien cómo se hizo en Barcelona, aprovechando la inercia internacional que te da un evento de esta naturaleza y que prepara a la ciudad, no nada más para el evento en sí, el evento es el pretexto, sino para las generaciones futuras. Y tan funcionó que Barcelona sigue siendo un ejemplo muy citado, pero en los años 90 y en los principios de los 2000 todas las personas hablaban de Barcelona, así como ahora se habla de Medellín, ¿no? O sea, era como el referente por excelencia. Incluso ciudades que pensamos que ya están en el lugar correcto, que ya están en el punto que deben estar, que salen en las películas, que salen en todas las narrativas de las redes sociales, que es las ciudades románticas por excelencia, aprovechan estas oportunidades para un salto histórico. Em, a mí me encanta el caso de París porque es esta ciudad que, pues lo que acabo de decir, ¿no? Ya salía multireferenciada en muchísimas películas y temas de la cultura popular. Una ciudad que parecería que lo tenía todo, que tiene unos museos de primera, que tiene espacios fotogénicos por excelencia por toda la ciudad. Y aún así decidieron hacer un cambio con el pretexto de las Olimpiadas pasadas. Creo que eso es muy importante. Tomar y accionar esos puntos en momentos críticos. En el caso París, me parece muy interesante lo que hizo Ana Hidalgo. Aparte de la transformación urbana por todos lados, es el hecho de enganchar a la población, no desde una postura técnica, sino algo que provoque la emoción. El objetivo principal, fíjense cómo estaba planteado. Luego, cuando estamos en planeación, yo he estado en planeación en el municipio de Monterrey en un par de ocasiones, participo todavía ya como consultor en temas de planeación urbana y nos dejamos llevar por cómo deben estar administrados los objetivos, ¿no? Y siempre seguimos los objetivos SMART, ¿no? Que sean specific, measurable, achievable, time specific y no me acuerdo el otro, ¿no? Entonces, siempre hacemos unos objetivos súper aburridos, ¿no? Porque es que para el 2030 la ciudad pueda ser caminable por 25 personas ya. O sea, entonces hacemos un objetivo que no conecta con la gente. Y vean cómo fue el objetivo de París. El objetivo de París fue fantástico. Decía, para las Olimpiadas de 2024, el alcalde o la alcaldesa de París va a poder nadar en el río Sena. Fantástico. Porque no estás diciendo que vamos a descontaminar y entonces vamos a hacer una tubería de desechos tóxicos que antes caían en el río, ahora se van a poder ir por quién sabe dónde. O sea, no es un plan de tratamiento, ni mucho menos. Conectas con la emoción
Y eso se hace. Y tú ya sabes que para que un alcalde o alcaldesa pueda nadar en un río tan contaminado como lo era el Sena antes de que todas estas intervenciones que tuvo, tenía que haber muchísimas cosas atrás, ¿no? Desde dónde se tiran los desechos, desde cómo se gestionan los residuos, desde cómo hablas con las empresas para que eso suceda con años de antelación y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Fueron muchos objetivos previos antes de conectar con esa emoción que es poder nadar en el río, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso. Y lo vimos, ¿no? Ahora es un lugar donde puedes nadar, ahora es un lugar donde puedes estar, es un lugar que por supuesto que se tuvieron que hacer plantas de tratamiento y un montón de cosas y planes de residuos y todo, pero no fue lo que te venden, ¿no? Entonces, cuando tú conectas desde otras dimensiones con las personas, pues puedes hacer que las cosas sucedan más rápido. Bueno, París lo supo hacer muy bien. París lo supo hacer muy bien y creo que si ya era una ciudad preciosa y era una ciudad que tenía todos los componentes para que un turista estuviera feliz y la gente que estuviera viviendo ahí estuviera feliz, ahora lo es más. Gracias ¿a qué? De nuevo, a un evento internacional que abrió las puertas a que esto se acelerara. No es que no se fuera a hacer, no es que no se pudiera hacer, es que el evento catalizó la energía que existía y entonces todo se pudo hacer más rápido. Y lo mismo con Londres. Londres en el 2012 recuperó toda una zona que estaba olvidado de la ciudad, que no tenía infraestructura, que le faltaban escuelas, espacio público, le faltaba, eh, digamos, atención del gobierno. ¿No? En muchos sentidos, un área degradada donde vivían las personas racializadas, donde vivían las personas con menos recursos y más vulnerables. Aprovecharon el Londres 2012 para hacer todo un proyecto en una zona específica de reconversión de la zona. De nuevo, ¿se hubiera podido hacer si no hubiera habido una Olimpiada? Claro que sí, pero se hubieran tardado más, hubieran tenido, les hubieran no sé, los partidos de oposición se hubieran puesto en su contra, no hubieran liberado los recursos a tiempo, no hubiera habido suficientes recursos porque tal vez pues hay otros temas, ¿no? Entonces, el pretexto del Mundial es fantástico, o de las Olimpiadas, o de estos eventos magnos deportivos, porque te permiten hacer eso, acelerar la conversación que ya está en el sitio. Y lo mismo pasó en Medellín, hablando con un gran amigo, Alejandro Echeverry, con quien comparto clase, que de hecho voy a hablar un poco de esa clase al final de la presentación de maestría en el TEC de Monterrey. Él comentaba que cuando él estuvo a cargo de todos los temas urbanos que hubo en Medellín con Sergio Fajardo, ¿no? Esta administración que marcó un precedente enorme y para Latinoamérica y para el mundo en general. Y él decía que cuando les tocaron no los Juegos Panamericanos, que son grandes, los Juegos Suramericanos, que pues son bastantes locales, ¿no? Pues, de Suramérica, pero pues como quiera es una escala todavía más pequeña que Panamericanos, ni se diga de una Olimpiada, que cuando les tocaron los Juegos Suramericanos, que pues son unos eventos deportivos y interesantes y lo que ustedes quieran, pero se quedan ahí, ¿no? Se pudo no haber hecho nada, pues eso es a lo que quiero llegar. Ellos aprovecharon, potenciaron el evento, lo elevaron a la conversación pública y lo vendieron casi como si hubiera sido una olimpiada. ¿Por qué? Porque eso les permitía operacionalizar los conceptos que ya estaban trabajando en Medellín y trabajar un área bastante grande que es donde fueron estos lugares. Todo esto que ustedes ven aquí en la pantalla, em, esto que está aquí, toda esta zona, esto ya existía esta cancha, ya existía este estadio, todos estos son foros pequeños que están aquí, ya existían algunos de ellos. Lo que llegaron a hacer con el proyecto es unificar todo, quitar bardas, quitar obstáculos que pudieran complicar la movilidad entre ellos. Convirtieron estos espacios deportivos, toda esta plaza que está aquí, que está por el lado del metro, entonces la gente se podía bajar del metro y conectar y atravesar por aquí para venirse hasta acá. Cuanto antes lo que tenían que hacer era llegar, una barda enorme como nos encanta en Latinoamérica, rodear todo esto y continuar. Ahora no, ahora se pueden ir por en medio y entonces suceden sorpresas cuando eso pasa. ¿Qué sorpresas? Que si tú le das a la gente, con los calores que tenemos en Latinoamérica, estos espacios, estas cubiertas, empiezan a suceder todas estas cosas. En este caso eran unos chavos que se juntaron ahí a bailar, ¿no? No sé qué habrá sido. Luego acá estaban estos cuates que estaban, temas de porristas, ¿no? En fin, todo lo que puede suceder. Y esto es lo que más me gusta. No estos lugares cerrados que parece que tienes que dejar hasta el acta de nacimiento cuando vas a entrar, ¿no? Para que te dejen entrar, sino pues no sé cómo llamarlo, como misterio de dejar estos puntos o estas placas que tienen ciertos orificios y que permiten que una persona pueda verlo.
Entonces imagínense que no es un señor que se ve medio creepy ahí, que esté viendo qué está pasando allá adentro, ¿no? Pero que es una niña o un niño que va caminando por ahí y que se encuentra que adentro están jugando básquetbol o están jugando o haciendo algún deporte o ballet o taekwondo o lo que sea. Y puede ver lo que está sucediendo y le dice a su cuidador o cuidadora, llévame ahí, porque yo quiero hacer eso. Esos pretextos son necesarios. Y eso es algo que tenemos que buscar. Eso es algo que tendríamos que buscar en este tipo de cuestiones que dejan unas deudas enormes a la ciudad, porque sí, lo hacen. Ninguna ciudad ha salido bien parada después de un evento deportivo, quedan unas deudas por años, ¿no? Pero entonces aprovechala para el beneficio y el bienestar de tu población en generaciones futuras, que eso va a redituar en otras cosas que también es necesario para nuestras ciudades. Y como decía, este tipo de eventos siempre genera cierta tensión, ¿no? Lo hemos visto en Brasil. En Brasil, el evento deportivo generó una tensión porque catalizó las inconformidades, le pones el ojo al país y entonces las personas que estén con ciertas disconformidades, pues van a salir a manifestarse porque es cuando aprovechan que van a ser vistos. Lo vimos en México, ¿no? Acaba de pasar con los maestros que estuvieron tomando varios lugares del centro del país, principalmente la capital, por unas exigencias que podríamos decir, pues justas, ¿no? Pues todos necesitamos una pensión digna, sin embargo, imposibles de lograr con las capacidades de captación económica que tiene ahora el país. Creo que si se hubiera aprobado lo que querían los maestros de la CENTE, se hubiera tenido que pagar el 20% del PIB anual. O sea, es algo incosteable, no se puede. Pero este tipo de lugares o este tipo de espacios ayudan a que ciertos temas sean puestos sobre la mesa. Y estos eventos, pues no pasan sin oposición, ¿no? Cuando nos tocó el Mundial del 86 fue porque 3 años antes, Colombia, a quien le había tocado, había dicho, no, o sea, espérate, estamos ahorita pasando por muchos problemas, no vamos a participar. Y entonces México ahí aprovechó, hay una película con Diego Luna ahorita en Netflix, la pueden ver, ese más o menos se cuenta la historia, muy romantizada, pero ahí se cuenta la historia de cómo fue eso. Colombia dice que no, tenemos tantos problemas que no podemos acceder a la organización de un evento deportivo tan extractivo como es el Mundial. La FIFA es extractiva y eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? Y lo hemos visto en varios incidentes que se han dado actualmente, en cómo no se puede acercar la gente a ciertos kilómetros del estadio, de los estadios mundialistas, a menos que tengas boleto, cómo se prohíbe la venta dentro y fuera y todos esos recursos son para la FIFA. O sea, es muy extractivo, eso hay que decirlo y tiene que quedar muy claro. Y en este contexto, pues lo que dijo Colombia es, no vamos a poder armarla, ¿no? Y hemos visto también fracasos rotundos. Atenas fue un fracasazo, ¿no? Atenas le fue muy mal. Todas estas instalaciones deportivas que hicieron están en el pleno abandono. Todos estos millones y millones y miles de millones de dólares que se gastaron para hacer estas infraestructuras deportivas, no se les dio seguimiento, no hubo un plan de manejo, no hubo una forma de ir evolucionando esto y metió a Grecia en unas deudas grandísimas que tuvo que haber un rescate en ese país, ¿no? Entonces, tampoco hay que ver los eventos deportivos como un premio. Es una gran responsabilidad que nos puede ayudar a avanzar en ciertas agendas, pero si no se gestiona bien, puede ser un fracaso rotundo para un país, para una ciudad y para la economía futuras, ¿no? Y en este contexto, pues tenemos que ver qué han hecho nuestras ciudades que fueron, digamos, nombradas como sede en este mundial, ¿no? Vimos que en Ciudad de México se trabajó el tema del transporte público, también cosas muy criticables como ajolotes por todos lados, pintaron unos puentes morados que no respondían a los colores que debían ser, pero se hicieron cosas interesantes, el espacio público se trabajó muy bien, el transporte se aprovechó la oportunidad para reordenarlo, se hicieron unas estaciones de transferencia bastante interesantes, se trabajaron tiene la jefa de gobierno de Ciudad de México desde que era la alcaldesa de Iztapalapa, un concepto muy interesante que tiene que ver con el Crime Prevention through Environmental Design, que se llaman senderos seguros, ¿no? Entonces, lo que hace con estos senderos seguros es que desde las estaciones del metro, el similar a la Ecovía, su BRT y otras estaciones de transferencia de transporte masivo,
a los corazones de las colonias, que generalmente son parques, lo que hace es crear un sendero bien iluminado, con plantas, con árboles, con botones de pánico, etcétera, que garantiza que en el trayecto, que es donde estudiaron que se generaban los casos de acoso más graves, en el trayecto del transporte a tu casa, se hicieran estos senderos, ¿no? Botones de pánico, etcétera, que pudieran conectarlas con los corazones de sus colonias. Y a partir de ahí, pues ya era una cercanía mucho mayor a donde vivían. Y eso ayudó mucho a reducir el tema del acoso callejero. Bueno, pues en Ciudad de México, y ahora ya que ella es jefa de gobierno, se empezó a ampliar estos programas junto con otros, las utopías, etcétera, que es infraestructura pública de gran calidad en espacios generalmente vulnerables, y se hicieron estos programas que ayudaron mucho y ya los están viviendo, ¿no? Cosas criticables de nuevo, como esas pinturas que pusieron por todos lados, que creo que se pudo haber aprovechado mejor ese recurso, pero sin duda un avance con ese tema. En Guadalajara ni se diga, ¿no? Aprovecharon para hacer un BRT, tardadísimo, por cierto, se tardó muchísimo tiempo. A veces uno hacía más del centro de Guadalajara al aeropuerto que en su trayecto de Guadalajara a Monterrey, ¿no? Era terrible lo que se provocó de caos, pero ya hay un BRT que conecta relativamente el aeropuerto con el resto de la ciudad. No llega hasta el centro, llega hasta un lugar periférico que ya después uno se conecta por otros medios. Y algo que sí hicieron es una remodelación total de todos sus espacios públicos centrales. Me tocó ir ahí hace año y medio y fui al centro de la ciudad. Todo estaba tapiado. Todo tenía estas bardas que se ven aquí porque estaban remodelando absolutamente todo, ¿no? Entonces es bien, pues bien interesante. Imagínense que de la noche a la mañana o en el transcurso de 6 meses nosotros tuviéramos todo el centro de Monterrey bien señalizado, bien trabajado, con una accesibilidad universal, con un programa interesante de plantado de árboles. Eso se puede lograr con estos eventos, ¿no? Que te dan la autoridad, ¿no? Por así decirlo, de poder cerrar no sería la autoridad, pero sí por lo menos el pretexto, ¿no? De poder hacer todo esto en poco tiempo. Y en cambio en Monterrey, en el estado, pues vimos que nos quedamos cortos, ¿no? Un metro demasiado ambicioso, empezaron con tres líneas, terminó siendo una que no se terminó, que ya se nos están diciendo que va a ser hasta el 2028, es decir, hasta el próximo gobierno estatal. En fin, ¿cómo pudimos habernos adelantado esto, no? O sea, realmente esto era una gran oportunidad para haber avanzado en tantas agendas. Y desde mi perspectiva, que por supuesto no tiene que ser compartida por todos, desde mi perspectiva fue una oportunidad sumamente perdida. Hacer una estructura tan caro como es un metro elevado, que en este caso es ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo le llama? Bueno, sí, metro elevado, vamos a llamarlo. Eh, le, le, es muy lento hacer esto, ¿no? Eh, yo pongo siempre la comparación de lo que hizo Jaime Lerner en Curitiba, en Brasil, en los años 70. Ellos inventaron el BRT, el Bus Rapid Transit, lo que aquí conocemos como Ecovía. Ellos lo inventaron y no porque hubiera un genio detrás que dijera vamos a hacer un carril exclusivo y eso va a ser como un metro. No fue una genialidad, fue una necesidad. No tenían dinero para hacer metro. Ellos querían hacer un metro. Ellos hubieran querido hacer un metro. No lo hicieron porque no tenían dinero ni recursos. Y lo que hizo Jaime Lerner fue, pues si no tenemos un metro, pues vamos entonces a la calle, le dejamos un carril exclusivo, hacemos unos tubos donde van a ser las estaciones, los ponemos en 3 patadas y de la noche a la mañana podemos tener un transporte público de calidad con mucho mayor control en los tiempos de traslado. Fíjense cómo se aprovechó una potencialidad, ¿no? Una coyuntura de necesidad con una idea y voluntad política. Siento que si hubiera sido algo así acá, hubiera sido mucho más rápido, lograble y hubiera solventado un problema muy necesario que es la movilidad en Monterrey. ¿Por qué no se hizo? Pues porque imagínense que le hubieran quitado un carril a Miguel Alemán. No, la gente se hubiera levantado en armas, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que un mundial, pues por lo menos te habilita para poder plantearlo, ¿no? Entonces, pues esas son de las cosas que pudimos haber aprendido. Y también otra de las cosas, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene muchos problemas pues, ambientales.
que ahora estamos respirando un poco mejor. Dice el OCAM que es porque en estas fechas regularmente siempre bajan los contaminantes, ¿no? Por temas atmosféricos. Entonces, teniendo el problema de la contaminación tan fuerte como lo tenemos en Monterrey, también se hubiera podido aprovechar para un programa de renaturalización con muchos menos recursos que se han utilizado para cualquier línea de metro. ¿A qué me refiero? Hemos tenido una relación de, pues yo no diría de amor-odio, porque eso significaría que hay amor, ¿no? Más bien de mucho odio a la naturaleza en nuestra ciudad, de mucho, mucho odio, de querer domarla, de querer controlarla, de querer gestionarla, ¿no? De la forma en que lo hemos hecho. Desde los años 40, ¿no? Esto en el 53 se hizo por fin la canalización de la Constitución del río Santa Catarina, lo que dio origen a Constitución a Morones Prieto. Todos estos terrenos que se ven aquí son terrenos ganados al río y adivinen qué era, son los condominios Constitución. Interesantísimo. Ese lote no existía. Se habilitó gracias a cómo se encauzaron los ríos, ¿no? Entonces, esto, bueno, aquí están los hospitales, etcétera. Aquí hubo como muchos terrenos que se ganaron y que se aprovecharon, pues, para cosas como un hospital que está muy bien y otros se vendieron, ¿no? Como los mercados que había acá, que ahora es Pabellón M, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Desde que sucedió esto, la relación con el río ha sido muy conflictiva a tal punto que cada 20 años nos seguimos inundando, ¿no? Monterrey, desde que se fundó, desde que Diego Montemayor llegó y hizo su acta de fundación, se ha inundado cada 10 o 15 años, ¿no? O sea, eso es cíclico, ha pasado. Existen registros desde los 1600 de que dice, la ciudad se inundó, ¿no? Entonces, este tipo de cosas han pasado mucho tiempo. ¿Cómo lo hemos gestionado? Pues en lugar de decir, vamos a hacer una ciudad que sea más porosa, más permeable, vamos a dejar los cauces naturales naturales sin modificarlos, la respuesta ha sido, pues vamos a modificar la naturaleza para que se adapte a las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, eso ha seguido constantemente durante todo ese tiempo. Yo me acuerdo mucho cuando se revivió que había que limpiar el río porque el río Santa Catarina era un peligro para todo lo que pudiera suceder si había otras lluvias, etcétera, ¿no? Y se empezó a limpiar. Se hizo todo estas limpias, ¿no? Gigantes. Pues yo no las llamaré limpias, más bien este borrado, ¿no? De la naturaleza que se empezó a hacer en ese momento. Eh, con el pretexto de que es que si no, si llueve, lo que va a suceder es que todo esto va a obstaculizar el agua, se va a inundar más y entonces pues mejor vamos a quitarlo. Pero siempre es como, en lugar de decir, ¿qué es lo que está causando las inundaciones? ¿Que se va mucha agua al río? Pues entonces vamos a construir otro tipo de infraestructuras verdes, vamos a hacer más porosa la ciudad para que el agua que llegue sea mucho menor. No, el pretexto es vamos a entonces a limpiar todo esto o a profundizarlo para que pueda haber más agua, ¿no? Nunca respondemos en los espacios urbanos. Es decir, la responsabilidad o la culpa se le echamos a la naturaleza en lugar de decir, oye, más bien fue la urbanización la que está provocando esto, ¿no? Porque la naturaleza estaba desde antes. Y de hecho mostraban estas simulaciones medio catastróficas en el que decían que si había un evento como el Gilberto o el Alex, la inundación iba a ser tal si no se hacía nada con estos árboles y esta vegetación en el río Santa Catarina que iba a inundar, pues vean, el 50% del primer cuadro de la ciudad. Entonces yo decía, y a mí se me hacía como muy, muy prudente preguntarnos, ¿por qué no estamos aprovechando entonces la oportunidad y la coyuntura de que si va a haber un evento de esta naturaleza, ¿por qué tenemos que atacarlo aquí y no podemos atacarlo en toda esta parte? Si estamos diciendo que todo esto se va a inundar, ¿por qué no hacemos un programa de renaturalización de las áreas urbanas en este lugar? ¿Por qué no hacemos orejas que sean los espacios de captación de agua? ¿Por qué no hacemos una ciudad esponja como se ha hecho en China, ¿no? ¿Por qué no plantamos y creamos más áreas de absorción y plantamos más árboles en esas áreas de absorción y aparte le bajamos la temperatura al centro de Monterrey, que ahora es una isla de calor, ¿no? En muchos de los lugares que se tienen ahí. ¿Por qué no gestionamos distinto? O sea, le seguimos echando la culpa al río en lugar de haber hecho algo en toda esta zona que se supondría se iba a inundar. Pues vamos a gestionar esas inundaciones a partir de infraestructura verde. Y sería, sí, sería caro, pero esto también es caro, ¿no?
Y esto nos cambia en la forma en que nos movemos y vivimos y nos refrescamos, ¿no? En un espacio que pudo haber sido renaturalizado. Pero esto no lo hacemos, pues porque a lo mejor hubiéramos tenido que tomar un carril de los estacionamientos de las manzanas y la gente se hubiera molestado y hubieran estado levantando firmas en estas cosas de org.com, ¿no? Y si hubieran hecho toda esta oposición que a ninguna persona que está en la política le gusta, pues porque tienen una inercia de que pues, tengo que ir por otro puesto más adelante. No, eso es algo que sucede, es una realidad, independientemente del partido político, ¿eh? Todos estos suceden en cualquier tipo de discusión. Em, Estas decisiones las tenemos que tomar. Y los eventos deportivos pueden ser una oportunidad para tomarla de forma más rápida, como lo hizo París, como lo hizo Barcelona, como lo hizo Londres. Pudimos haber hecho algo así, o como lo hizo Medellín, ¿no? Dicho sea de paso, con un evento de mucha menor renombre que los otros eventos que he citado. Entonces, a mí se me ocurría, y esto es respecto a un curso que tuvimos de maestría el semestre pasado con grandes alumnos, y que estuve en este curso con Alejandro Echeverry, pues ¿cuál sería la oportunidad que pudimos haber tomado aquí? Y entonces cuando vemos esta foto de la ciudad, pues vemos que por un lado tenemos el estadio de Tigres y el estadio de los Rayados. Se pudo haber hecho toda una integración interesante a partir de estos dos polos. El río Santa Catarina en medio, fundidora por acá, la universidad en esta zona, ¿no? Se hubiera podido haber sido como algo que integrar estos dos lugares, por supuesto tomando los espacios naturales como articuladores principales de todo lo que hubiera podido suceder, por supuesto pensando en cómo algunas arterias se podrían reconvertir en espacios verdes y corredores verdes donde pudiera concentrar no solo la naturaleza, sino a la gente que camina entre esa naturaleza, entre esos árboles que ahora les van a dar sombra para poder caminar y las bancas que van a servir para estar descansando cada 15 minutos, o los bebederos que tendrán que también estar presentes, o el transporte público que también tendría que estar por esa zona. Em, a ver cuáles son las áreas que pudieran haber sido susceptibles a una intervención, ¿no? O a una consideración, ver también, pues, cuáles son las potencialidades de las áreas que pudieron haber sido intervenidas como espacios colaterales en estas grandes intervenciones urbanas y al final, pues, tener una conexión mucho más potente, atacar las islas de calor, que las más grandes están en esta zona del norte de la zona centro de Monterrey. El primer cuadro también es un área muy caliente y se hubieran podido atacar varios puntos al mismo tiempo. Entonces esa fue como la premisa que llevamos al curso y me pareció muy interesante la reflexión que tuvieron tres alumnas ahí, que les pedí permiso para poner su trabajo final aquí en tres diapositivas, un resumen de lo que hicieron. Amalia Castillo, Erika Lozano y Marisol González. Ellas hacían como esta relación interesantísima entre los estadios en masculino, ¿no? Un estadio fuerte, duro, impenetrable, concreto, que no se puede traspasar, ¿no? Que te ponen bardas, que gritas, que pegas, que te peleas, ¿no? Y las estadías, que son todo lo contrario. Hacían esta relación fantástica en el que justo pues los estadios aislados, amurallados, como un objeto casi fálico, rígidos, masivos, intimidantes, impermeables, duros, fríos, distantes, unifuncionales, orientados al auto y grises, contra una estadía que tendría que ser conectada, inclusiva, integrada, flexible, humana, empática, permeable, suave, cálida, cercana, multifuncional, peatonal y verde. Entonces, ellas hacían estas distinciones. ¿Cómo podemos hacerle para que la ciudad deje de producir estadios y sí, organiza espacios deportivos, pero que funcionen como estadía? Fantástico el trabajo de estas chicas, muy, muy bueno, de verdad que fuera de serie, y les he conminado a que sigan por ese camino y sigan explorando este trabajo en sus trabajos de tesis. Este fue un trabajo de proyectos. Entonces, pues al final, una estadía lo que estimula es la permanencia. E hicieron un análisis bien, bien interesante, ya con esto termino, de cómo el estadio de Rayados lo analizaron desde estas perspectivas, de estas murallas impenetrables, de estos espacios hipercontaminados, de estos lugares que han funcionado como muralla durante décadas de la gente que vive aquí a la ciudad universitaria. Son 10 minutos caminando, pero con estas murallas y obstáculos son hasta 40 minutos, se alarga el recorrido por situaciones sumamente difíciles. El mismo predio de la ciudad universitaria,
pues parecería que lo hicieron gente distinta, porque así lo hizo, ¿no? Cada director se toma su pedacito de facultad y entonces le empieza a levantar vallas porque no quiere que el de FIME entre al de arquitectura y que el de arquitectura entre al de FACPIA. Y entonces se empiezan a crear estas murallas allá adentro, ¿no? O sea, impensable, impensable. Aparte todos con sus estacionamentitos, que son puras planchas de concreto, grises, duras, calientes, ¿no? Y otros espacios ya en el área del estadio, que también, ¿no? Hay muchos espacios deportivos ahí. Sí está el estadio, pero también está el de los sultanes y también está el de alto rendimiento del estado, el gimnasio estatal. Hay mucha, mucha infraestructura deportiva, pero todo vallado, ¿no? Todo con sus bardecitas por todos lados, sus bardas impenetrables por todos lados. Con caminitos, ¿no? Que apenas si te dejan pasar, con espaldas por todos lugares, con una valla de un lado, el metro del otro, avenidas de tres, cuatro carriles. O sea, no te dan ganas de estar ahí. E hicieron un diagnóstico padrísimo en el que detectaron ciertos patrones de equipamiento deportivo bardeado, cercanía con industrias diversas, que da muchas externalidades negativas, áreas verdes que están subutilizadas, una fragmentación y desconexión peatonal y una vivienda unifamiliar de muy baja densidad en los alrededores. Y lo que ellos decían es que todos estos elementos se podían traducir en estrategias, en cómo eliminar barreras, integrar equipamiento, renaturalizar, movilidad y cruces seguros y proponer zonas de vivienda de alta densidad. Y entonces promovieron esto. ¿Qué pasaría si de repente la industria, pues, se va a otro lugar? ¿Qué pasaría con esos lugares? ¿O cómo la podemos hacer más verde la industria que está ahí? ¿Cómo podemos aprovechar las calles para que sean corredores verdes? ¿Cómo podemos aprovechar estos lugares para reverdificar estos pedazos de ciudad, para que quitar esas murallas que están por aquí adentro, generar controles de otras maneras y llegaron a estas conclusiones de que todo esto puede ser un lugar abierto. Claro, pues tiene que haber vigilancia, pero ahora con inteligencia artificial, con las cantidades de cámaras que se pueden tener, con otro tipo de alertas se podrían generar la misma seguridad sin tener una barda espantosa que te corta el camino, que te hace rodear, que te desincentiva a caminar por esa zona, ¿no? Y generaron esto. Para ellas, esto es una estadía, ¿no? Ahí está el Estadio de Tigres, ¿eh? Está el Estadio de Tigres, ya se renaturalizó, habrá estacionamientos subterráneos, ya los espacios que uno va caminando sin tener resguardo son mucho menores y por supuesto le inyectas vivienda, porque la vivienda siempre va a ayudar a que haya gente en un lugar, que haya vigilancia natural, como lo decía la tía Jacobs, ¿no? Y que ha sido un gran aprendizaje para todos los que estamos en el urbanismo. En fin, este trabajo de Marisol Amalia es fantástico, es muy bueno y yo las incentivaría a que sigan trabajando si están viendo por aquí en este trabajo. Creo que debemos de ver cómo esto pudo haber sido una posibilidad. O sea, claro, esto es en el ejemplo del estadio de Tigres, pero bien pudo haber sido de Rayados con las zonas que están a los lados, pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Creo que hubo una oportunidad de oro, hubo recursos, hubo voluntad política. Había poca oposición porque, pues, digamos que todos estábamos muy emocionados con el mundial, ¿no? Que somos más permisivos cuando eso sucede. Y hubo poca imaginación de parte de las personas que estuvieron a cargo de gestionar todos estos proyectos para el Mundial. Un fanfest que se quedó corto. Vimos ayer cómo pues, la gente estaba tomando las puertas, pues porque sí, está muy chiquito, ¿no? Pues ¿qué quieren que haga, no? Emocionaron a tantas personas, ¿no? En lugar de haber hecho algo más grande, algo más masivo, se gestiona en un lugar más pequeño, que pudo haber sido hasta el espacio del FanFest, pues ¿para qué lo haces en Fundidora que ya tiene un éxito enorme? Para mí, el FanFest tuvo que haber sido en un área que querías accionar y que aprovechas el mundial para accionar otra zona que pudiste haber plantado árboles de hace 2 años y ya habían crecido y gestionado de forma muy distinta estos lugares. Estas oportunidades no se desaprovechan así, porque nos vamos a estar pagando estas facturas durante generaciones y hay que aprovechar estas oportunidades a como de lugar. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad de presentar estas reflexiones. Encantado de escuchar las preguntas y de estimular una discusión más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, León. En verdad, creo que a todos durante la presentación por ahí reaccionamos interiormente también. Creo que este tipo de ejercicios es muy bueno, pues como que pues para ponernos a pensar un poquito más
qué estamos haciendo, qué a lo mejor pudimos hacer mejor, también nosotros cómo pudimos haber sumado, también no solo es responsabilidad de un gobierno, sino también nosotros desde donde pues estamos aportando, ¿no? Estas ideas como estas alumnas que creo que hicieron un gran trabajo, este concepto. Creo que también luego estamos buscando hilo negro, ¿no? Pero ya está, o sea, ya todo está en bandeja de plata, solamente es como acomodarlo, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Paola. ¿Qué mecanismos o herramientas deberían existir para que los proyectos iniciados por el Mundial continúen después de que termine? Pues yo creo que los mecanismos ya existen, ¿no? Creo que ya, pues estos proyectos sí son a largo plazo. Me parece que los mecanismos son hacerlo como planes parciales o independientes. Eh, yo más que los mecanismos para que esto se lleve a cabo es como no dejarlo en una sola cosa. Es decir, y yo este ejemplo lo uso en mis clases, ¿no? Cuando vemos el metro de Medellín y vemos el metro de Monterrey, vemos dos estructuras similares. Si quieren, googleenlo, ¿no? El metro de Medellín, una estructura de concreto, dura también, está por arriba, ¿no? Va siguiendo el río. El metro de Monterrey, una estructura dura de concreto, elevado, va siguiendo otras perspectivas, ¿no? Yo me refiero al de Colón, incluso el que estuvo antes del que está ahora. Sin embargo, el metro de Medellín llega uno a una estación y te bajas en un parque o en un espacio público interesantísimo donde están los que venden cafecito. Antes había un cuate que traía un chaleco con 18 celulares y te vendía minutos. Es decir, se convierten en puntos de encuentro que te dan ganas de quedarte de ver en una estación de metro porque aparte las escalinatas son enormes, entonces puedes estar ahí. Y yo pensaría, ¿quién se ha quedado de ver en la estación del Golfo? Googleen cómo está esa estación, es de verdad da miedo, ¿no? O sea, es una estación que termina en un muro ciego, que bajas a unos cajones de estacionamiento, que hay gente que se puede esconder atrás de la escalera porque no están bien diseñadas. En fin, yo más que pensar en cómo esto debería garantizarse la continuidad, es garantizarse anclarlo con la ciudad. Y creo que estos proyectos no están anclados con la ciudad, los seguimos viendo como Metro Rey hizo su infraestructura nada más en la avenida y no piensa en dónde llega, ¿no? Inclusive Félix U. Gómez, un lugar tan interesante por todo lo que está pasando ahí, ¿no? Muy subutilizado, muy desaprovechado, muy mal diseñado esas estaciones y las estaciones yo creo que pudieran ser lo que detone otro tipo de experiencias para los usuarios. Sí, creo que de esto que mencionas, o sea, como que está la idea, pero sí falta un poquito más centrarse como que en toda esa experiencia que te va a envolver a hacer esa actividad así tan simple sea, ¿no? Porque a lo mejor decimos de que, ay, bueno, nada más voy al metro, tomo mi metro, me bajo en otra estación, pero esa transición, ese trayecto de punto A a punto B, o sea, pasan mil cosas, hay muchas emociones que al final es como que, pues, te tienes que sentir seguro principalmente, ¿no? Y más por este tema de que los trayectos son muy, muy largos también, o sea, de que si las personas están molestas en ese aspecto, o sea, de que, ok, ¿cómo le llego a la gente, ¿no? Para mejorar este sentimiento que esta actividad me está haciendo, ¿no? Realmente. Bueno, Marcelo, si quieres activar tu micrófono, tiene una pregunta o una intervención. Adelante, Ah, Marcelo. sí, buenas tardes, profesor. Está muy interesante el contraste que hace sobre el metro elevado de Medellín con el de Monterrey. Eh, Porque sí, o sea, estamos de acuerdo que hay una como desconexión total de la infraestructura con lo que es la calle de Colón. Pero, ¿cómo pudiéramos cambiar eso, no? O sea, entiendo que hay eh, antecedentes como el Underline o el Highline que empezaron como asociaciones civiles, pero ¿qué acciones se pueden tomar?
Yo creo que ahí algo para lo que Monterrey se pinta solo son las asociaciones público-privadas. A mí me parece que eso es lo que se debería estar buscando. Colón se pensó, o eso tengo entendido, que se pensó desde el inicio como este lugar vibrante, lleno de gente, con densidad, etcétera. Pues han pasado 40 años y sigue siendo un lugar con bodegones, espacios abandonados, algún que otro proyecto ya más pegado al poniente. Pero me parece que eso se puede hacer a través de pequeños planes parciales, no distritos, ¿no? Pequeños planes parciales que estén al lado de cada estación, porque cada estación tiene su dinamismo. Yo creo que eso es lo que se debería de hacer y juntar las cosas que ya están en la mesa, ¿no? Sí, la iniciativa privada y sus desarrollos y con las restricciones que tienen que tener, ¿no? Tampoco hacer estos monstruos que son imposibles de comprar para cualquier persona, ¿no? Que terminan siendo pues gente que ya tiene muchísimos millones ahorrados en el banco y que lo compra solo como un activo inmobiliario y para que no se le devalúe su dinero. Está bien, que vendan sus departamentos así para esas inversiones. Pero también si estamos viendo que hay un programa de gobierno federal que está haciendo 1.800.000 viviendas, ¿por qué no aprovechar esos pequeños, o muy pequeña parte de la inversión, porque son inversiones de 650.000 pesos, ¿no? Por vivienda. Pero ¿por qué no aprovechar para que un porcentaje de los nuevos desarrollos se tengan que hacer y que solo puedan ser solo se puede acceder a través de crédito Infonavit, que aparte esas viviendas que se están haciendo del bienestar son para poblaciones vulnerables, madres solteras, personas con discapacidad, personas pues, que es su primer casa, personas que van saliendo o que van trabajando por primera vez, que no puede exceder más de un tercio de su sueldo, ¿no? Entonces, comprobable a contrafactura. Entonces, creo que deberíamos juntar esas cosas, ¿no? Y Monterrey creo que lo ha hecho muy bien históricamente. Me parecería que eso es algo que pudiera ser. Sí, deja al desarrollador esa torre que va a vender departamentos para que viva el 30% de la población y el resto los tenga nada más comprados, pero pues métele un porcentaje importante de departamentos que vayan dirigidos a la población que sí va a vivir ahí, que sí va a usar el metro para moverse a los lugares a donde vaya, a su trabajo, sus escuelas, etcétera. Y hay programas que ya están funcionando, pero pues, nos da miedo meterlo al público porque pues, sabemos que es más inestable, es verdad, ¿no? También. Pero creo que si se hace eso, se detonaría rapidísimo porque habría formas de hacerlo, ¿no? Y entonces Colón aparte tiene unas banquetas muy generosas, se podrían reformular, rehacer, hacer espacios más verdes. Yo siempre he pensado que Colón le sobran esos dos carriles que tiene al norte de Colón. Ya ven que Colón está dividida por el metro, tiene dos carriles al norte y tres al sur. Yo diría cerrar los dos carriles al norte, que aprovechar la sombra que genera la estructura del metro y hacer un gran parque lineal urbano en esa zona. Métele comercitos cada 50 metros que aparte sirven de ojos a la calle y para mantener un poquito el lugar, etcétera. Pero creo que es eso, es buscarle la forma y que todo, y que sea un ganar-ganar, ganar de gobierno federal, estatal, municipal y por supuesto también de los privados que pues van a arriesgarse, entre comillas, porque pues la vivienda no siempre, no va a ser un riesgo en un lugar tan atractivo como podría ser Colón, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Qué fortalezas urbanas de Monterrey estamos desaprovechando actualmente? Ah, qué bonita pregunta, muy bonita pregunta. Y yo creo que las vemos, las estamos viendo en estos días que está más limpio, esa fortaleza. Los cerros, las áreas naturales. Yo viví 5 años en Austin haciendo mi doctorado y a mí me daba una envidia tremenda que donde yo vivía eran los departamentos de los estudiantes. Y yo me podía ir caminando al centro, al ladito del río, ¿no? Un río que su infraestructura era un caminito apisonado, nada más para que no crecieran hierbas. No tenía luz porque no tenían luces, justo para no incentivar que lo usaras de noche, pero también, muy importante, para no molestar a los animalitos, ¿no? A las aves que necesitan oscuridad para estar ahí. Entonces, yo me iba caminando 2.5 kilómetros, me regresaba, a veces me iba 5 kilómetros a la biblioteca. Todo me quedaba tan cerca a partir del río, de los escurrimientos que utilizaban como corredores verdes. Y creo que aquí tenemos, o empezó una cultura del senderismo bastante importante, que está muy difícil de acceder. O sea, uno va, te dicen de un sendero, vas, está una casa y luego está un callejón y luego vas así pegado a la barda y luego ya entras al sendero, ¿no? Creo que eso es algo que pudiéramos aprovechar mejor
porque definitivamente en el tema del senderismo, ¿por qué lo relaciono con lo de Austin? Porque nadie en Austin, a pesar de ser una sociedad sumamente capitalista como todo Estados Unidos, se preguntaría que la necesidad de por qué hay que proteger estas áreas naturales, ya que generaste una identidad, un sentido de identidad y pertenencia con esos lugares porque los vas caminando cada fin de semana. Creo que aquí no tenemos ese sentido de identidad porque es bien difícil ir a esos lugares. Es muy difícil acceder. Se tiene que tener unas capacidades monumentales de senderistas, de senderismo para poder entrar. Si te fregaste la rodilla como yo, ya vas a pensarle dos veces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas más fáciles para la gente y las va a cuidar. Entonces yo creo que el activo más importante que tenemos y que podríamos aprovechar son estos senderos que hay en los cerros y no nada más los cerros, porque los cerros es un indicador de que por algún lugar cae el agua, se convierten en bajantes pluviales, arroyos o escurrimientos, y que esos también podrían ser senderos donde podremos caminar y llegar hasta zonas urbanas, urbanizadas. Y qué bonito sería poder salir de tu casa, caminar a uno de estos escurrimientos naturales, caminar por ellos y en media hora ya estar en un cerro, ¿no? Y sin ver carros casi. O sea, se podría hacer, se podría hacer. Ahorita estamos trabajando en un plan con la Universidad Autónoma de Nuevo León en Juárez, y estamos viendo que tiene unos lugares, Juárez, tan bonitos. ¿Y quién pensaría que en Juárez hay estos lugares tan preciosos que están ahí metidos en las montañas, tienen unos escurrimientos interesantísimos? Y justo estamos poniendo en el plan, o queremos poner en el plan, estamos trabajando con ellos para que puedan ser estos lugares, ¿no? De transición y conectar y que no nada más le den la espalda a las casas, sino que se generen estas cercanías, estos trayectos del punto A al punto B de forma muy intuitiva. Hasta creo que de todo este tema que dices del senderismo, no todo puede ser a lo mejor senderismo, pero todo este tema de desarrollo de miradores. Creo que también, o sea, por ahí se han visto últimamente que inauguraron un mirador, creo que en Cerro de la Silla, pero creo que hay lugares, hay spots muy interesantes que creo que tienen que aprovecharse. Pues bueno, que a quien no le gusta estar en un mirador, desconectarte, conectar con la naturaleza y pues no hacer nada, ¿no? O sea, simplemente estar. Pero bueno, también tenemos Siberia Morales, si quieres activa tu micrófono. Hola, buenos días. Primeramente, gracias por este espacio. Mi pregunta justamente iba un poco relacionada, de hecho, como que ya fue un poco respondida con esta última pregunta también. Algo que mencionaba en cierto punto de la plática es el hecho de que en Monterrey, pues justamente tenemos una relación con la naturaleza que ni siquiera es tanto de amor-odio, sino que ese amor no existe. Y mi pregunta pues iba relacionada a cómo poder incentivar pues ese amor, ¿no? Pues ya vemos que no estamos dispuestos a sacrificar esto carriles para traer más vegetación, que en muchos lugares pues la gente prefiere tener esto pasto artificial, ya sea porque requieren menos mantenimiento, por el estrés hídrico, porque no les gusta a los insectos, etcétera, etcétera. Pues como que siempre buscamos evadir todo lo que pueda ser esto realmente natural, a veces porque pues requiere cierto esfuerzo, cierta inconveniencia, entre comillas, que la mayoría de personas pues no están dispuestas como a pagar, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues va muy relacionado, ¿no? Cómo seguir incentivando pues ese interés o ese cariño hacia nuestras áreas naturales que pues existen y simplemente pues falta darle como un poquito más de atención. No, totalmente, Siberia. Creo que diste en el clavo. Es que estas áreas existen desde siempre. O sea, los primeros pobladores que llegaron aquí, eh, ya no me acuerdo quién fue esta descripción, ¿no? Pero describía Monterrey, estoy hablando del 1600, ¿no? Estas cartas que hacían como para describiendo el lugar. Lo describían como un vergel. Hay ojos de agua por todos lados, hay árboles, pues estaban hablando de los sabinos que había en el centro de Monterrey, o sea, había unos sabinos enormes, todavía hay un par ahí en Paseo de Santa Lucía. Era un vergel, la gente se iba a curar sus enfermedades, ¿no? Venían desde Estados Unidos a tratarse enfermedades en el Topo Chico, porque decían que había, pues tenían, eran aguas como muy, muy,
energizantes, etcétera, ¿no? El Topo Chico, ahorita es uno de los lugares, si ustedes ven las atlas de riesgo, son donde existen una de las islas de calor más grandes. El Topo Chico era un vergel, hay unas fotos de los años 30 donde había todavía un monorriel que iba desde el centro de Monterrey hasta el Topo Chico, por toda la gente que iba hasta este lugar, y estaba precioso, ¿no? Unos árboles enormes, etcétera. Lo fuimos descuidando, es que no lo hayamos tenido, es que fuimos valorizando más otras cosas, como que la industria tuviera suficiente agua, pues, ¿qué más da si deforestamos todo este lugar, si aquí va a haber industria? Y lo seguimos viendo ahora, ¿no? O sea, vimos hace unos años todos emocionados porque Tesla iba a llegar a Monterrey y luego decían, sí, y aquí va a estar Tesla. Y era pues, no sé si llamarle bosque, pero un área de vegetación nativa de la ciudad. Claro, eran arbustos, ¿no? Pero como si los arbustos no fueran tan ecosistémicamente valiosos como un bosque, pero entonces justificábamos todo porque va a llegar Tesla y va a crear trabajos, ¿no? Entonces dejamos afuera pues la importancia que tienen esos lugares como espacios ecosistémicos o con un valor o una carga ecosistémica grande. Entonces, a lo que quiero llegar es que no es un sentimiento que se haya ido. Seguimos teniéndolo súper interiorizado en nuestro ADN regiomontano, en el que no hay valor por la naturaleza, hay muy poco valor. Y por eso la importancia de estos eventos, porque uno puede posicionar en este tipo de eventos las agendas que sabemos que son necesarias para que pueda la gente vivir mejor y para que la naturaleza se regenere de forma más rápida, porque tienes el apuro de que es que el mundial va a ser en 3 años, entonces hay que prepararnos, tenemos que reparar todo esto, de esto que deshicimos con anterioridad. Y es lo que creo que no aprovechamos como pudimos haberlo hecho. Estos espacios no los aprovechamos y dejamos ir una oportunidad muy grande con los eventos deportivos y con el pretexto de recibir gente del mundo en nuestra ciudad. Así es, o sea, creo que ahí, como dices, el sentimiento ahí está, pero falta, pues ahí, como dicen, el talento ahí está, pero falta explotarlo y sí, ver un poquito más de que cuál es la proyección o cuál es el beneficio que nos va a dar a futuro o a corto, mediano plazo estas áreas, ¿no? Bueno, Paola, para ir cerrando, también tiene una pregunta, si quieres activar tu Sí, aquí micro. estoy. Toma fotos, por favor. Perdón, yo tengo una pregunta, perdón, es que me distrajeron. Muchas gracias por la plática, se me hizo muy interesante. También, soy estudiante de la maestría, igual que Marcelo, entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a estas tres compañeras sobre este proyecto que al final estabas hablando y se me hizo muy interesante, creo que no lo había pensado así. Y bueno, yo también tengo una última pregunta. Hablabas mucho de lo de renaturalización urbana, ¿no? Y bueno, después de estas intervenciones del metro y del parque de agua, ¿qué otros proyectos podrían surgir a partir de estas y que continúen? Porque fui al parque de agua y sí se me hizo interesante que no sé si son las infraestructuras verdes que sean permeables, pero yo pensé que iba a ser de juegos y se me hizo más interesante de que había pozas de agua y todas estas pues infraestructuras que no lo vemos. Entonces, ¿cómo podríamos replicar o qué podría surgir a partir de esas intervenciones pues pequeñas, pero que pueden ser trascendentales? Gracias. Yo, Muy gracias por la pregunta, Paula. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es empezar a conectar estas infraestructuras que ya existen. Me parece que están sumamente desconectadas. Es decir, uno va a Fundidora, uno va al Parque del Agua, uno va pues no sé, a otros espacios, ¿no? Y siento que la ciudad misma la separa. Hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? Este puente verde que hay entre Fundidora y el Parque España. Pero creo que podría ser todavía más fuerte. Uno de los primeros puntos que hubo cuando en las administraciones pasadas era conectar los estadios, ¿no? Por eso se me ocurrió esta idea de ponerlos como ejemplo para la clase, porque sí querían hacer corredores verdes, que eran pues infraestructura verde en las calles, conectando los estadios, que pudiera uno caminar de un lugar a otro. Llegaba al Parque España, podía uno cruzar por el puente, llegar a Fundidora, de ahí conectarse
con Modesto Arriola que te conectaba hasta la Alameda y que alguna de esas se fuera hasta el norte para conectar con el otro estadio, con el de los Tigres. Creo que podríamos empezar a hacer un tema de sinapsis urbana, yo lo he llamado así, un nombre cursilón, pero sinapsis en el sentido de cómo las neuronas se van conectando unas con otras, ¿no? A través de estos axones que luego generan la sinapsis al conectarse uno con otro. ¿Cómo podríamos empezar a conectar las infraestructuras públicas? Primero empecemos con las públicas. Estadios, bueno, no son públicos, pero perdón, hospitales, escuelas, parques, plazas. Y después irlo bajando a otros temas que pudiera haber, oficinas de gobierno, ¿no? Y en fin, todo conectado a través de corredores verdes, corredores bien arbolados. Creo que eso garantizaría el origen y destino. Luego vemos que hacen una calle peatonal o una ciclovía en un lugar donde nadie la usa, pues lo que va a provocar es que la gente diga, ah, ven, por eso yo les decía que nunca hicieran ninguna ciclovía y empiezas a generar una psicosis colectiva, ¿no? Y a justificar a gente que está súper en contra de estas agendas. Primero vámonos por lugares que ya sabemos que sí van a tener éxito y de ahí ir ampliando las redes. Creo que eso es como muy importante. ¿Cómo podemos potenciar esas redes a partir de los lugares que ya sabemos que la gente usa y sabemos que van a los hospitales y sabemos que de ahí se van a la plaza y de ahí toman el camión? Y entonces, ¿cómo cada uno de estos lugares se convierte en un refugio para el calor, para la inseguridad, para la soledad, ¿no? También creo que eso puede ser algo que pudiéramos gestionar y que es algo relativamente fácil de hacer porque ya tenemos mucha información y ya hay muchos colectivos que también han hecho un trabajo muy importante y muy relevante en este sentido. Oye, no, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por todo lo que pues, nos hiciste reflexionar y creo que aquí no se tiene que terminar la conversación, sino pues con los demás hay que seguir pues debatiendo esto, a ver qué podemos sumar, qué podríamos haber hecho y pues esperemos que pues todo esto que todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno del estado, desde cada uno de los municipios, pues de alguna forma, pues impacte, ¿no? En el futuro de Monterrey y su área metropolitana, ¿no? Entonces, muchas gracias, León, nuevamente por estar aquí y también esta conversación va a estar guardada y dentro del canal de YouTube en redes sociales. Por ahí les vamos a estar compartiendo cuando ya esté dentro de YouTube para que puedan a lo mejor analizarla, compartirla y pues seguir con este debate, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, sus preguntas, sus participaciones y nos vemos a la próxima. Bye, León. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Qué gusto Hasta verlas, luego, hasta luego. gracias. Gracias.